A mí el Evangelio de San Juan me está bendiciendo mucho. Me está bendiciendo mucho este Evangelio. Y voy leyendo y voy repasando y voy apuntando algunas cositas que están ahí que parece que no dicen nada, pero que el Señor va hablando poquito a poco. Mira, en Juan 11, 28 y 29, Juan 11, 28 y 29 dice: el 27, Marta le estaba diciendo a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En el 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Yo no sé si tú has sentido esto alguna vez. No sé si tú has sentido alguna vez el llamado del Maestro en tu corazón. El Maestro está aquí y te llama. Estas fueron palabras que resonaron en mi corazón hace muchos años, trabajando. Yo estaba trabajando de noche en la fábrica y sin pensar, yo no estaba pensando en nada de esto, la palabra de Dios vino fuerte, el Espíritu Santo vino fuerte sobre mí, con voz interior fuerte, y escuché estas palabras: el Maestro está aquí y te llama. Cuando yo sentí eso en mi corazón, esa voz fuerte, empecé a romperme, a quebrantarme por dentro, empecé a llorar. Cuando el Maestro te llama, cuando tú sabes que has sido llamado por el Señor, que el Señor se está fijando en ti, porque nosotros podemos fijarnos en el Maestro, podemos fijarnos en el Señor, pero lo más importante es que Él se fije en nosotros. Porque cuando Él se fija en alguien, es porque tú le estás agradando. Y si Él se fija en ti, el Señor pues tiene sus recompensas para aquellos que le aman. Amén. Me acuerdo una vez en la otra iglesia, no digo esto lo digo para que vosotros también sintáis ese calor del Señor. Pero me acuerdo que una hermana dice: mira, el Señor me ha tenido toda la noche porque teníamos reunión los sábados y los domingos por la mañana y los domingos por la tarde. Y ella esperó a última hora el domingo por la tarde. Y me dice: el Señor me lleva todo el fin de semana hablándome. Y yo no he querido decírtelo, pero es que tengo que decírtelo porque el Señor me dice que te lo diga, que te lo diga, que te lo diga. Y hay un pasaje en la Escritura donde el Señor le dice, un ángel le dice a Daniel: Daniel, ¿no sabes que eres muy amado por el Señor? Y esta mujer vino y me dice: es que el Señor me ha dado esta palabra para ti. Y yo tengo que decírtela, dice, porque no para el Señor de decirme que te lo diga, que eres muy amado del Señor. Y eso es muy importante, hermano, que tú te ganes el corazón del Señor, que te le ganes el corazón del Señor con tu alabanza, con tu adoración, con tu entrega, con tu humildad, con tu sencillez, con tu cariño hacia los demás, hacia el pueblo. No tienes que fijarte, porque cuando tú te fijas en las personas y te fijas en los hombres somos diferentes unos de los otros. Tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, pero si tú quieres buscar el equilibrio, tienes que buscar el corazón de Jesús, porque Él no tiene subidas ni bajadas. Su amor es siempre, su misericordia es para siempre, su amor siempre está. Amén. Él no es como nosotros, que tiene lunas nuevas y lunas crecientes y decrecientes y menguantes y lunas llenas. No, Él está siempre en una posición en la cual dice: yo estoy contigo siempre, yo te voy a amar siempre, siempre, siempre. Él te ama en el día bueno y te ama en el día malo. Y ¿sabes lo más importante que quiero decirte también? Que también, incluso en el día que has caído, tiene la mano para levantarte y sacarte del hoyo cenagoso. Y tú es cuando le fallas al Señor, como Pedro le falló y como tú y yo le hemos fallado tantas veces, cuando Él nos saca de esos hoyos y de esas caídas, entonces cuando reconocemos que el amor de Dios es increíble, porque nosotros muchas veces, nuestra condición humana, la condición humana es
quizás muchas veces dejar de hablar o enfadarnos o girarle la cara a esas personas que quizás en un momento determinado nos han fallado. Pero es que el Señor es esa condición que aunque le has fallado, Él te da la mano y te restaura y te levanta, como dice su palabra. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Y qué bueno, porque somos deudores al Señor. Somos deudores. Tú piensas que somos deudores, siempre seremos deudores. Aquí vemos a Marta diciéndole a María, María es la iglesia, María representa la iglesia que está a los pies de Jesús escuchando su palabra. Vemos a Marta que estaba con las tareas, con los quehaceres. Marta, Marta, le dice el Señor, muy afanada estás con tantas cosas, pero una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, que es escuchar la palabra a mis pies. Y María representa a la iglesia que escucha, la iglesia que obedece, la iglesia que ama a Jesús. Y aquí le dice, el maestro está aquí y te llama. Dice ella, dice el 29, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos deprisa. Cuando tú sabes que Él te llama a orar, cuando Él te llama a buscar su rostro, cuando Él te llama a venir a la reunión. Hermano, no venimos simplemente a un tiempo religioso, a escuchar, venimos a encontrarnos como cuerpo, venimos a encontrarnos con el Señor. Y dice la palabra que donde se reúne el cuerpo, allí están las águilas. Allí viene la presencia de Dios, allí viene la gloria de Dios, allí viene la bendición de Dios. Por eso qué bueno es que cuando tú escuches y sepas que el Señor te llama, porque esto es algo personal, agradar a Dios es algo muy personal. Agradar a Dios es muy personal. En los pequeños detalles tú agradas a Dios, en las pequeñas cositas tú agradas a Dios. Donde tú te crees que Él no se fija en los detalles y Él se fija en los detalles. Él se fija en las cosas pequeñas. Amén. Y se fijó en la ofrenda de la viuda. Se fijó en esa mujer que echó simplemente 2 blancas. 2 blancas no era absolutamente nada, era muy poquito. Sin embargo, Él se fijó no en las 2 blancas, se fijó que aquella mujer echó todo lo que tenía, su sustento para diario, para el día, y lo echó. Hermano, eso es lo que Dios se está fijando muchas veces, que con esfuerzo, que quizás no podemos y venimos a la reunión, que nos cuesta trabajo, pero queremos asistir, queremos estar ahí para escuchar la palabra y para agradar a Dios. Amén. Y Dios se goza cuando encuentra hombres y mujeres así. Vamos a otro pasaje. En Juan 11:40. Juan 11:40. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tendrá que repetirnos el Señor esta palabra, verdad? No te he dicho que si crees, que si crees, que si crees. Y el problema nuestro es que dudamos muchas veces. El problema nuestro es que dudamos muchas veces de la capacidad de Dios para bendecirnos, de la capacidad de Dios para hacer la obra. Como Marta, Señor, es de 4 días, y y tiene que responderle Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y a veces le ponemos tantas excusas al Señor, pero realmente es porque no estamos creyendo de que Él puede hacer el milagro, de que Él puede hacer algo por nosotros. Nosotros solamente tenemos que obedecer al Señor. Y adelante, en el otro versículo, en el 41, en el 39 dice, Jesús dijo, quitad la piedra, porque lo que hay en nosotros a veces son piedras, estorbos, cosas que están mal. Piedras, hay que quitar la piedra quizás de nuestro corazón que nos impide creer, la piedra el obstáculo, algo que está en nuestra vida que nos impide creer. La fe viene por el oír, y en la medida que tú vayas oyendo, tu fe va a ir creciendo. Si tú dejas de oír, de escuchar la palabra, tu fe va menguando. Tú no te das cuenta, pero tu fe mengua. Y el mundo cobra ventaja. Porque el mundo es como una carcoma
que poco a poco va menguando tu vida espiritual y tú no te das cuenta porque como parece que tienes algo, llegó un momento en que Sansón se pensaba que el Espíritu Santo estaba con él. Y dice la Escritura, y Sansón no sabía que ya el Espíritu del Señor se había apartado de él. O sea que muchas veces el Espíritu Santo se puede aparatar en lo que en la unción, en la bendición de Dios de nuestras vidas. No es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros, pero esa unción o ese poder o esa gracia que Dios nos dio un día se ha ido. Y nos encontramos que ya no está. Y Sansón no sabía de que el Espíritu Santo se había apartado con él. Y cuando él quiso romper las ligaduras del diablo, porque el enemigo nos ata. Cuando está la unción de Dios, dice que la unción rompe los yugos. Y él rompió, muchas veces lo ataron, muchas veces rompió las ligaduras. Pero cuando él descubrió el secreto de su unción, que era el hecho de ser nazareo, el hecho de consagrarse, de estar consagrado al Señor. Tu consagración es importante porque tu consagración, tu entrega al Señor, tu búsqueda del Señor, tu amor al Señor, tu fidelidad al Señor, tu obediencia al Señor, hace que esa unción permanezca en tu vida. Pero cuando tú dejas eso, cuando tú dejas de ser una persona consagrada para el Señor, ¿qué significa consagrado? Consagrado significa propiedad del Señor. Yo soy propiedad exclusiva del Señor. Yo no voy a dejar mi cuerpo, mi vida en manos del enemigo. Yo voy a ser una persona que simplemente voy a obedecer al Señor, consagrado para el Señor. Y Sansón, cuando descubrió su secreto y su quedeja, sus trenzas fueron cortadas, la unción se fue de él. Esa es hermano, el enemigo viene a cortarte todo lo que sea de Dios, te lo rompe, te lo quita, y cuando te das cuenta no tienes nada. Por eso hay que quitar las piedras. Las piedras son estorbo. Dice el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En medio de toda la gente, él no tenía ninguna duda. Él ya sabía que el Padre le había oído. Es la comunión de Dios tan perfecta. Cuando hay una comunión perfecta con Dios, Dios nos habla y nos dice muchas veces lo que Él quiere hacer o lo que Él va a hacer o cómo tenemos que hacer las cosas. Por eso tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Hermano, en la medida que nosotros queramos servir más al Señor y queramos crecer en el Señor, tenemos que buscar la dirección del Espíritu. Porque no se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Yo cuando estaba en la fábrica, yo no hacía lo que quería. Y ahora siendo autónomo tampoco puedo hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que el cliente quiera. Yo no le puedo poner el parquet verde a la mujer. La mujer me dice pues yo y lo quiero así, pues así. Amén. O sea, tenemos que ser obedientes a lo que nos están pidiendo y tenemos que ser obedientes al Señor en lo que Él nos está pidiendo. Nosotros no somos los amos, somos los sirvientes. Amén. Y el sirviente lo que hace es obedecer la voz de su Señor. Yo cuando llegaba a la fábrica por la mañana me decía: mira, esta es la mezcla que tienes que hacer. 3 bobinas de aquí, 2 bobinas de allá, y coge una de aquí. Y ponía la mezcla que me decía el encargado. Yo no podía decir: no, pues sabes que, mira, no me da la gana. Hoy voy a poner 4 de aquí, 3 de allí y las que quiera. No. La mezcla tenía que salir perfecta, porque es lo que el Señor quiere. Entonces tenemos que ser obedientes al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Amén. No se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Amén. Muchas veces intentamos agradar al Señor haciendo muchas cosas, pero tenemos que hacer aquello que vemos que es realmente lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. Amén. Bueno, y el Señor nos está instruyendo poco a poco en su palabra. Vámonos a Juan 12 ahora. Mirad, en Juan 11:57 dice: y los principales sacerdotes y los fariseos
habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Había sido tan fuerte el milagro de la resurrección de Lázaro, y Lázaro estaba predicando de tal manera, su resurrección había hecho que muchos judíos se convirtieran a Jesús. Los fariseos estaban rabiando de tal manera que incluso pensaron en matar a Lázaro otra vez. El muerto resucita y ahora lo quieren volver a matar, porque era un testimonio vivo. Y también querían matar a Jesús, querían apedrearlo, que dice, si alguien sabe dónde está, que nos lo diga, porque vamos a ir a buscarlo, esto se tiene que acabar. Pero fíjate lo que pasa aquí, en Juan 12. 6 días antes de la Pascua, 12:1, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y dice en el 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Qué cosa? Unos querían matarlo y otros estaban agradecidos. Unos querían cogerlo para apedrearlo, otros le hicieron una cena en agradecimiento. Siempre vamos a tener gente a nuestro alrededor y tenemos que estar preparados para las críticas. Lo mismo que Jesús encontró persecución por un lado y encontró por otro lado gente que le amaba y que quería agasajarle porque habían experimentado sus milagros. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no todos nos van a aplaudir, de que va a haber gente que nos va a perseguir, de que va a haber gente que se va a levantar en envidia, de que va a haber gente que se va a levantar en crítica. Unos te van a alabar por tu labor, por lo que estás haciendo, pero es que otros te van a odiar, porque el enemigo va a poner odio. El diablo es un especialista en poner odio, en poner envidia, en poner celo, en poner rabia, porque no conocen a Dios, porque no conocen su palabra, porque no conocen, como Jesús les dijo, si fuerais de Dios, mi palabra oiríais, o si fuerais realmente de Abraham, obedeceríais a vuestro padre Abraham, pero como no sois de vuestro padre Abraham, sino que sois de vuestro padre, el diablo, no me podéis obedecer. Jesús sabía el corazón del hombre, dice, él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Por eso, hermanos, nuestra naturaleza tiene que ir cambiando, porque somos malos, creerlo, somos malos. Si nuestra naturaleza no cambia, si nuestra naturaleza no es tocada por el Señor, si no somos sumergidos en el Espíritu Santo, hablo de sumergido, bautizado, lleno del Espíritu Santo. Por eso es bueno que busquemos la llenura, lleno del Espíritu Santo, no rociado un poquito simplemente con el Espíritu o tocado simplemente un poquito con el Espíritu, sino lleno, sumergido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté bajo la condición de santidad en Dios. Amén. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, para que todo nuestro ser, cuerpo y alma y espíritu sea santificado en el nombre del Señor. Amén. Porque somos malos, creerlo, somos malos, somos desobedientes, somos desleales, somos rebeldes, hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana, no somos tan buenos como pensamos. Y el mismo Jesús, estando en la carne, cuando alguien le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente hay uno, bueno solamente es Dios. Pero él estaba en condición de carne, él tenía que soportar las tentaciones como tú y como yo, y aunque las soportó, pero él, en su condición de carne, él sabía que la carne es débil, que aunque nosotros queramos obedecer a Dios, muchas veces no podemos. ¿Por qué? Porque no estamos llenos. En la medida que tú te llenes del Espíritu Santo, tú vas a obedecer a Dios, y Dios te va a recompensarte. Porque las riquezas injustas, o todo lo que se gana injustamente alejado de Dios, al final no funciona. Eso significa que tu vida alejada de Dios, esas son riquezas injustas, vida alejada de Dios, donde tú crees que alejado de Dios tú vas a encontrar felicidad.
pero esa felicidad es pasajera, es banal, y eso se vuelve luego en amargura. Pero eso, la única felicidad que permanece, y lo único que permanece es la bendición de Dios en tu vida. Y para eso tienes que ser obediente al Señor. Dice en el 2, y le hicieron allí una cena. Y le hicieron allí una cena. Ay, que Dios va a poner mesa delante de ti para que tú puedas gozarte y puedas alimentarte bien. Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores, delante de los que no nos quieren, pero el Señor va a honrar, porque dice: el que me sirve yo le honraré, y Él honra a los que le sirven al Señor, los que le sirven. Dice en el 3, entonces María, mira qué iglesia, mira qué cuerpo, mira qué persona. Entonces María, no Marta. Marta estaba sirviendo. María la que está a los pies. María es la que escucha la palabra. María es la que está agradecida. María es la que no tiene nada suyo. María es la que conoce realmente al Señor. María como iglesia, María como cuerpo, María como mujer, porque la iglesia es mujer, la iglesia no es masculina, la iglesia es femenina para el Señor, es la novia de Cristo. María tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿Sabes que el nardo puro se criaba en las montañas del Himalaya a 3.000, 4.000 metros de altura? Que para traerla era costoso traer esa flor y hacer ese nardo puro. Esa libra de nardo puro significaba el sueldo de una persona trabajando todo el año. Hermano, hoy sería, por decirte algo, quizás 20.000, 30.000 euros. Algo tremendo. Se guardaba como algo especial para el día de la noche de boda, donde se rociaba sobre el lecho, sobre la cama, se rociaba ese perfume, ese nardo puro, y para que se llenara toda la estancia de un perfume. Pero María, ella estaba tan agradecida al Señor que quiso darle lo más grande que tenía, lo mejor que tenía. Ella no desperdició en medio. Ella cogió ese nardo puro, dice que empezó a rociarlo a los pies de Jesús y empezó a enjuagar sus pies, los pies de Jesús, con sus cabellos. Yo imagino a María quebrantada, llorando, una mujer agradecida. Yo no sé cómo está nuestro corazón, porque el religioso se guía por figura, pero no se mete en las escenas. Pero cuando el hombre de Dios se mete en las escenas, tú disfrutas de la palabra, porque tú quisieras también estar ahí en ese momento. Tú quisieras ser esa María. ¿No te has parado nunca a pensar: yo me gustaría ser esa María, derramando ese perfume delante del Señor, de la presencia del Señor? A veces el perfume que derramamos no es el bueno, a veces derramamos perfume que no es el perfume que agrada a Dios, pero hay un perfume que agrada a Dios, el perfume de su adoración, de tu entrega, de tus lágrimas. Y sabes que tus lágrimas no se pierden. ¿Sabes que dice el libro de Apocalipsis que tus lágrimas están todas en una redoma y el Señor las tiene guardadas? Esas lágrimas que tú has derramado por el Señor, por sufrimiento, quizás por persecución, quizás por malentendido, quizás por problemas que has tenido que nadie te ha comprendido. Hermano, a veces quedan recuerdos en nuestra mente, en nuestro corazón, de cosas que nos han pasado. Yo me acuerdo, estando en la escuela hace muchos años, fíjate cómo se me queda el recuerdo, de muchos años, que un compañero de clase tiró, no sé si fue un libro, no sé lo que tiró, algo pesado, y rompió un cristal de la ventana de la escuela. Rompió un cristal. Y cuando la profesora dijo: ¿quién ha sido?, como yo estaba sentado cerquita del vidrio, pues empezaron a decir, supongo que el mismo que rompió el vidrio: ha sido Luis. Claro, la profesora no lo vio. Y yo dije: si yo no he sido. Pero, hermano, yo me quedé con el muerto. Al final yo tuve que pagar. La profesora hizo una nota, la nota había que pagar 3 pesetas, eso no era simbólico, pero había que darle esa nota al padre para que el padre se enterara
de que el vidrio se había roto, y claro, quedaba como que había sido yo el que había roto el vidrio. Pues hermano, mi papá, que no tenía compasión, porque mi papá nunca tuvo compasión en esa parte, porque él desde los 7, 8 años estaba guardando cerdo y guardando vaca, porque su papá se murió dejando una viuda con 14 hijos, y tuvieron que todos que ganarse la vida como pudieron, unos por aquí y otros por allá, y mi papá no tuvo nunca amor de papá, y por tanto, quien no tiene amor y quien no lo ha recibido, no lo puede dar. Pues él cogió una verga que tenía allí de toro así larga, una vara, y empezó a darme a derecha e izquierda, hermano, sin tener culpa. Y se quedan recuerdos esos grabados. Pero yo, cuando me convertí, yo pensé, claro, pero si es que mi padre nunca recibió el amor y el cariño de ningún padre. Y él lo que vio, él se crió así, como los animales muchas veces. Él era cazador, él llegaba al tiempo de caza, se iba los domingos de caza, dejaba a mi mamá sola. Mi mamá también estaba enferma, estaba esquizofrénica. Yo me crié prácticamente en las calles. Pero hermano, ¿cómo se quedan muchas veces esos recuerdos, verdad? Esos recuerdos de cosas que tú sabes que nadie tuvo compasión de ti, que tú no fuiste, sin embargo, ¿verdad? Tú pagaste, y pagan justos muchas veces por pecadores, y derramaste lágrimas, y el Señor dice, esas lágrimas que tú has derramado injustamente, yo las guardo en mi redoma, yo las guardo ahí. Y el Señor conoce nuestro corazón, Él conoce todo eso. Entonces dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Hermano, aquello era tremendo. Imagínate lo que estaba ocurriendo en ese lugar, era tremendo. Pero es que a partir de ahí, en el próximo versículo, nos habla de un discípulo, uno de los discípulos, que estaba juzgando la adoración, que estaba juzgando la entrega, que estaba juzgando el amor de aquella mujer, que estaba derramando su corazón, porque ese nardo representaba su corazón delante de Jesús. Y Judas, uno de sus discípulos, el 4 dice, 12:4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pues muy bien que lo haga. Vas a tener de los que te aplauden y vas a tener de los que te van a acusar. Si esa mujer lo que estaba haciendo era toda adoración, esa mujer todo lo que estaba haciendo era todo corazón. Sin embargo, uno de sus discípulos, mira qué corazón tenía Judas. Eso ha sido un derroche. Se podía haber vendido eso y dárselo a los pobres. Y luego nos dice la Escritura, pero no dijo eso porque amaba a los pobres, sino porque era ladrón y sacaba de la bolsa lo que... ¡Ay! Dios mío! Que mientras unos están de rodillas entregados y buscando al Señor, otros están así. Si supiera el Señor qué clase de persona es esa, no se dejaría tocar los pies. Y Jesús tuvo que decirle una vez a un tal Simón, fariseo, entré en tu casa y no me diste beso, y esta mujer no para de besarme los pies. Entré en tu casa y no me lavaste los pies, porque era costumbre de lavarle los pies a los invitados, porque venían con las sandalias y las calles no estaban asfaltadas y todo era porquería. Y el siervo de la casa, el más bajo siervo, el siervo que no valía para nada, ese venía con la palangana y el agua y lavaba los pies. Entré a tu casa, Simón, y no me lavaste los pies, y esta mujer no para de lavarme los pies con sus lágrimas. Esta mujer está agradecida. Y le contó una historia y le dijo, dos personas tenían una deuda.
uno tenía una deuda muy grande y no la podía pagar. Y llegó alguien y se la pagó. Otro tenía una deuda muy pequeñita y también llegó alguien y se la pagó. ¿Quién estará más agradecido, Simón? Dijo el que tenía la deuda más grande. Esta mujer era muy pecadora. Sus pecados le han sido perdonados, su vida ha cambiado y está agradecida. Pero tú, Simón, no hay agradecimiento en tu corazón. ¿Sabes qué pasa? Que lo que falta muchas veces en nuestra vida es agradecimiento. Porque 10 leprosos fueron limpios, pero solamente uno volvió. Y Jesús se fija en el que vuelve y le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Cómo es que has venido tú solo? Y él dijo, mira, Señor, yo no sé, pero yo he venido a darte las gracias. Y es que no todos son agradecidos en el cuerpo de Cristo. Reciben su milagro y se van. Yo me acuerdo hace años, una mujer que teníamos célula en su casa, tenía un cáncer de hígado, estaba, con perdón, echando ya el hígado por la boca, le quedaban muy poquitas semanas de vida, pero tuvimos la fe y cogimos a esa mujer, la llevamos a la iglesia y el pastor oró por aquella persona y el Señor le puso un hígado nuevo, le quitó el cáncer, le puso un hígado nuevo. Mi suegra es testigo, ella lo sabe, porque ella estaba allí y conocía también a esa persona. Pero hermano, cuando esa mujer se vio sana, cuando esa mujer se vio que su cáncer se había sido quitado, cuando esa mujer se vio en condiciones de volver de nuevo a su vieja vida, dijo que había sido la Virgen de no sé qué que le había sanado, el curandero tal que la había sanado, se puso los tacones, se fue de la iglesia y a bailar otra vez. No fueron 10 los que fueron limpios. ¿Dónde están los otros 9? Y el Señor se fija. Pero los 9 fueron sanos, pero no fueron salvos. Pero aquel que volvió, le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Porque el Señor está buscando gente agradecida. Porque Dios puede hacer el milagro en tu vida y Dios puede cambiar tu vida. Pero si tú no eres agradecido y agradecida, el mundo volverá a ti con más fuerza que antes. Y el enemigo está a la diestra, el enemigo está esperando, está a ver si puede tocarte por algún sitio y quitarte la bendición que Dios te ha dado. Dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo es un especialista en engañar a los creyentes que realmente, por eso lo que tienes que procurar siempre es estar agradecido al Señor y siempre ver la deuda y saber de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde me sacaste, Señor? Pero es que yo no he sido drogadicto, yo no he sido ladrón, yo no he sido adúltero, Tú eres un pecador, igual que aquel, que el otro y el otro y el otro, porque no depende de la grandeza de tu pecado, depende del corazón. Depende del corazón. Y cuando tú miras en tu interior y ves realmente de dónde te ha sacado el Señor, tú estás agradecido. Pero el que no es agradecido no ve de dónde le sacó el Señor, sino, pues yo no era tan malo, pues no lo estaba haciendo tan mal. Y ahí el enemigo es donde te engaña. Ahí estaba Judas diciendo, se podía haber vendido esto a los pobres. Pero hermano, no es eso lo que el Señor estaba diciendo. Mira aquí ahora, vamos a Juan también. Juan 44, Juan 12, 44. Hasta el 50, vamos a leer este pasaje. Dice, el que cree en mí, no cree en mí. Parece que se contradiga al Señor, ¿verdad? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que cree en ti, cuando tú hablas, cuando tú compartes, no está creyendo en ti, está creyendo en aquel que te está dando la palabra.
porque tú no puedes hablar por tu propia cuenta, tú tienes que hablar las palabras del Señor. Amén. Tú tienes que hablar lo que el Señor quiere que tú digas, que tú hables. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve está viendo al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y eso es lo que tú y yo estábamos, en tinieblas. En tinieblas. Tú no veías, ni eras consciente de tu pecado, ni eras consciente de tu maldad, ni eras consciente de que estabas perdido, ni eras consciente, ni tú ni yo estábamos conscientes hasta que no vino la luz de Dios a nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes. Se nota cuando alguien ha sido cambiado, regenerado por el Espíritu Santo. Hay personas, no les puedes decir a según qué persona, tú no eres salvo. Están en la iglesia o han estado en la iglesia, pero no le puedes decir, hermano, tú todavía no has conocido al Señor. Porque mientras vienen a la iglesia, quizás algún día el Señor las toque y quizás el Señor pueda hacer un cambio en sus vidas. Por eso tenemos que estar muy seguros. Yo, la luz, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y tú no puedes permanecer todavía en tinieblas. Dice que si permanecemos en tinieblas, la oscuridad del mundo nos va a tocar. Dice, pero vosotros sois como luminares en medio de un mundo oscuro. Vosotros sois antorcha en medio de un mundo oscuro. Si Jesús dijo que Él era la luz, pero también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo que nosotros éramos la sal también de la tierra. Ahora lo que era Jesús también nos corresponde a nosotros, porque Él vive en nosotros. Cuando Él vive en nosotros de una manera poderosa, nosotros somos luz también para los demás. Testimonio, nuestra forma de caminar, de andar, de vivir, dice mucho. Nuestra forma de hablar. Hermanos, siempre vamos a encontrar motivos para quejarnos, siempre, siempre. Pero lo peor que tú puedes hacer es ser una persona quejosa. ¿Sabes que muchos se perdieron en el desierto por la queja? Cayeron y perecieron porque murmuraron de Moisés, murmuraron de los milagros de Dios, murmuraron. ¿Podrá el Señor poner mesa en el desierto? Para eso nos ha traído el Señor aquí a Egipto, para matarnos, para matar a nuestros hijos, para matar a nuestra... Y el Señor dijo, por cuanto he oído vuestras palabras, vuestra queja y vuestra murmuración, y habéis dicho vuestros hijos van a morir en el desierto, ellos van a ser los que van a entrar en la tierra prometida, y vosotros vais a perecer. Y 40 años en el desierto hasta que perecieron en el desierto. Y no entró esa generación, sino los hijos de esa generación. Y es que no entra la generación vieja que es la carne, entra la nueva creación. Entra la nueva creación, una nueva creación que no está quejosa con el Señor, sino agradecida al Señor. ¿Tú quién eres? ¿Y quién somos nosotros? La verdad es que necesitamos estar agradecidos siempre al Señor. Jesús, cuando lo criticaban, cuando lo humillaban, dice que su boca callaba. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra, y no abrió su boca. ¿Tendría motivo Jesús de quejarse? ¿Tendría Jesús motivo de quejarse? Y sin embargo Él dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No salió queja. Eso dice mucho de un creyente. Porque si tú no eres sufrido, a la más mínima que te toquen un poquito, tú vas a chillar. ¿Sabes que la oveja, cuando se le mata, no chilla? Pero intenta matar un cerdo. No sé si tú has tenido la oportunidad, yo no he estado, pero sé que es así. Y el cochino, el cerdo, y perdón, porque tiene muchos nombres. Cuando lo matan, chilla y chilla y chilla, pero la oveja es mansa. Y la oveja dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Hermano, deja que te defienda el Señor en tu humildad. Deja que te defienda el Señor muchas veces. Guarda silencio delante de aquellos, de tus transgresores. Guarda silencio de aquello. Porque al final dice mucho de una persona cuando es sufrida.
cuando sabe aguantar, cuando sabe soportar. Cierto que todos tenemos un momento que nos pasa a veces como la olla a presión, que cuando ya sube mucho la presión necesitamos la válvula, que nos quiten la válvula. Amén. Pero sabes, esa válvula tú tienes que quitarla delante de la presencia del Señor en oración. Tú no puedes ser quejoso delante de otras personas, porque si yo me quejo delante de otra persona, yo estoy metiendo mi carga y estoy metiendo mi cangrena a otra persona. No sé si lo estás entendiendo. Yo meto mi cangrena, meto mi queja, meto mi herida, meto mi pus, meto mi hiel, meto mi amargura en otra persona. Pero si yo sé buscar los pies de Jesús para sacar toda esa presión de mi vida y quebrantarme y buscar al Señor en su presencia, hermano, yo no le haré daño a nadie. Y sabes que no podemos ser piedra de tropiezo para nadie, porque Jesús dice: imposible que vengan los tropiezos, imposible que vengan las cositas que tienen que venir, pero esas cositas son necesarias para que seamos probados quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Porque dice la palabra que aquel que es piedra de tropiezo, dice que más vale que coja una piedra de molino y se eche al fondo del mar. Y hermano, la piedra de molino un poco grande, ¿eh? No sé si hizo una foto el otro día, estuvimos en Gerona, había un pedazo de piedra así de molino, no hay que la levante, ¿eh? O sea que si te tiran con eso al fondo, te aseguro que no sube, ¿eh? Por eso más vale uno ser de esa condición de sufridor, ¿eh? Ser sufrido. Pero es que los demás, a mí los demás no me importan, me importa mi vida espiritual. A mí los demás no me importan, me importa mi vida espiritual. Ah, pero es que no hay derecho. Ya lo sé que no hay derecho. No hay derecho a lo que le hicieron a Jesús, no hay derecho porque que tantas personas estén pereciendo y muriendo aquí y allá, si este mundo es injusto. ¿O es que es justo que haya una guerra en Ucrania, que mueran un montón de seres humanos? Que haya hambre, como está abriendo una hambruna tremenda en toda África, porque miles y miles de kilos de trigo y de cereales se están pudriendo en los graneros porque no pueden salir de Ucrania. ¿Es justo? No es justo. Este mundo es injusto. Este mundo no es justo, este mundo es injusto. En el egoísmo del mundo, en el egoísmo de la riqueza, en el egoísmo del amor al dinero, en el egoísmo de muchas cosas. Hermano, este mundo es injusto. Pero nosotros, hermanos, no podemos vivir en esa condición, porque el mundo vive en esa condición. Ah, es que esto no es justo, y nos quejamos del rey, y nos quejamos del gobierno, y nos quejamos de aquel, y nos quejamos de todo el mundo. Tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que merecemos. Hermanos, esta es la corrupción que hay por todo sitio, por todo. Ayer se celebró el orgullo gay. Hermano, ya veis cómo está el mundo, ya veis cómo está todo. ¿Es justo? No, no es justo. Pero es lo que muchas veces merecemos. ¿Por qué? Porque quizás hasta nosotros mismos muchas veces hacemos cosas que son incorrectas. Y este mundo, pues bueno, pues Sodoma y Gomorra, dice la palabra, que en los últimos tiempos la maldad se iba a aumentar mucho. Y estamos en esos tiempos donde la maldad se aumenta. Ahora, nosotros tenemos que conservarnos. Dice que Noé fue hallado justo en medio de una sociedad injusta, donde el Señor tuvo que acabar y raer de la tierra a todo un mundo que estaba lleno de corrupción, y solo encontró un justo. No dijo que su mujer era justa, ni que sus hijas eran justas. No, dijo que solamente encontró a Noé, y por causa de Noé se salvó su familia. No dijo que en Sodoma su mujer era justa, Lot, y sus hijas eran justas. No, dijo que Lot era justo, y salvó toda su casa, lo que la mujer dice que se volvió para atrás y quedó como estatua de sal. Pero sus hijas no eran justas, porque sus hijas luego fornicaron con el padre. Se pensaron, creyeron que ya todo el mundo había acabado y nos vamos a quedar sin descendencia, emborrachemos a nuestro padre, acostémonos con nuestro padre y tengamos un hijo de nuestro padre. No fueron justas las hijas tampoco. De ahí nació los amonitas, el pueblo de Amón, un pueblo enemigo de Dios. Hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta que no estamos en un mundo donde va a haber justicia, pero nosotros tenemos que ser justos.
Nosotros tenemos que dar ejemplo. Tendremos que agachar nuestra cabeza y seguir hacia adelante en el amor de Dios. Sirviendo por amor. Se sirve por amor. El que no sirve por amor al final se quemará. Pero el que sirve por amor encontrará el refrigerio de Dios. El que sirve por amor encontrará el pago, las caricias, el consuelo del Consolador siempre. El que sirve y ama encontrará siempre al Consolador que vas a abrazarte. Amén. Yo os enviaré al Consolador para que esté con vosotros siempre, siempre. Hermano, yo no sé cómo has sido enseñado tú. Yo sé cómo el Señor me ha enseñado. Yo he tenido mis más, mis menos. Llevamos muchos años, Monse y yo llevamos muchos años al Evangelio. Hemos pasado por todas. Pero todo lo que hemos pasado nos ha servido para alcanzar madurez. Y al final, pues uno acaba en esa madurez donde te hace fuerte a la crítica, te hace fuerte a la traición, te hace fuerte a aquellos que te aman y a los que te rechazan. Y tenemos que ser así, porque eso es lo normal. Hemos visto, uno le hacen una cena a Jesús y otros estaban intentando apedrearlo. Uno estaban adorando al Señor y otro estaba diciendo: ¿qué hace esa mujer rompiendo ese frasco de alabastro? Eso se le podía haber dado a los pobres. O sea, haga lo que haga, vas a ser criticado. Haga lo que haga, lo hagas bien o lo hagas mal. ¿Qué no te das cuenta? Que lo hagas bien o lo hagas mal, vas a tener siempre gente que va a estar a favor y detractores que van a estar en contra. Por lo tanto, tú tienes que mirar al Señor y hacer siempre la voluntad del Señor en tu vida. Amén. Porque si tú te fijas en los que están diciendo que eso no lo haga, es que no lo vas a hacer. Tú tienes que hacer lo que tú crees que tienes que hacer en el Señor. Amén. Porque al que tienes que agradar es al Señor. Y si tú eres fiel y agradas al Señor en lo poco, sobre mucho el Señor te va a poner. Amén. Bueno, acabaré un poquito antes porque yo sé que también la palabra cuando se alarga a veces se hace pesada. Ay, Padre del cielo, qué bonito eres. Qué bueno es el Señor. Dice el 47, San Juan 12, 47. Seguimos más adelante. Al que oye mis palabras, al que oye mis palabras, al que oye mis palabras, al que está oyendo mi palabra y no las guarda y no las obedece y no le da importancia y no tienen importancia para su vida, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira, la misma palabra que tú has rechazado y no has obedecido, esa misma palabra te va a juzgar. Porque por la palabra o por tus palabras serás justificado y serás condenado. Dice el Señor: de toda palabra ociosa que hable el hombre dará cuenta en el día del juicio. O sea que hasta de nuestros labios tenemos que aprender a callarnos muchas veces. Es que estoy en mi derecho. No tienes ningún derecho. Te lo digo de verdad, no tienes ningún derecho. Mira, porque a veces decimos: este es el problema de los chismes. Te lo cuento a ti, Epi, porque eres mi amigo, pero no se lo diga a nadie. Te lo cuento a ti porque eres mi amigo, porque pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, y ya está el chisme en ti. Pero tú eres amigo de Antonio. Te lo cuento a ti, Antonio, porque tú eres mi amigo. Pero no se lo cuenta a nadie, esto queda entre nosotros. Pero es que Epi se lo cuenta a su mujer porque su mujer es amiga. Y así corre el chisme por todos sitios. Es que, hermano, el chisme corre, la murmuración corre. Entonces lo mejor es no dar oídos a la murmuración, o no murmurar, o no hablar. Amén. Porque no todos van a estar conformes a cómo se pastorea, a cómo se lleva, ni incluso los que vos lleváis células. Es que no todos van a estar de acuerdo cómo lleváis la reunión. Siempre habrá alguno que os diga, o que se levante, o que piense, o que crea que las cosas tienen que hacerse de diferente manera. Todos no van a estar de acuerdo.
Y es que yo sé que todos no van a estar de acuerdo, pero es que tenemos que ser guiados por el Señor. Y tenemos que ser sabios y ser obedientes, porque si tú no estás bajo autoridad, tú no puedes tener autoridad. Yo no sé si lo habéis entendido. El que no está bajo autoridad no puede tener autoridad. Entonces el Señor delega nuestra autoridad en la medida en que nosotros nos vamos sujetando los unos a los otros. Y eso es real. Entonces, ¿qué es la murmuración? ¿Qué es el chisme? Falta de sujeción a la autoridad. Eso es el chisme. Amén. Por eso necesitamos ser obedientes al Señor en todas las áreas, porque así el Señor nos va a ir bendiciendo poco a poco. Nos va a ir bendiciendo el Señor poco a poco. Claro que se pueden hacer, pero si tú crees que las cosas pueden hacerse de otra manera, entonces tienes que coger a la persona. Pero no chismearlo con otra persona, sino tienes que ir a la persona correcta. Tienes que ir a la persona que está llevando la reunión. Y entonces decirle, ¿me permites un momento? Mira, me gustaría, es un consejo, tú lo puedes hacer o no, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Y a veces simplemente ese consejo, oye, pues tienes razón, se puede hacer así, se puede hacer de esta manera, pero ya no has chismeado. Fíjate, la forma correcta es ir directamente a la persona que está llevando la reunión, que está llevando la célula o que estás pastoreando. Sí, claro. Yo puedo recibir un consejo como pastor vuestro, pero cuando tú, esa forma, tú lo dices y lo comentas con otra persona, es que yo no estoy de acuerdo con cómo las cosas se hacen aquí, porque esto debería hacerse de esta manera, de aquella, de la otra, entonces ya no has ido directamente a la persona que deberías ir. Y entonces corre y creas malestar y creas un abatimiento de la gente. ¿Damos cuenta cómo las cosas, si las hacemos correctamente y en el orden correcto? Por eso dice, cuando alguien tiene algo contra algún hermano, deja tu ofrenda primeramente, antes de venir al altar, y ve a tu hermano y reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Eso significa, si hay algo en tu corazón, si hay algo que a ti te molesta, si tú ves que hay algo que no está bien, dice, ve al hermano. No dice, ve a la gente que está al lado a chismear. Esta predicación de hoy es muy profunda, sí, es profundísima del todo. Pero es que nos está enseñando a hacer las cosas como Dios manda. Amén. Gloria a Dios. Porque al final, Señor, todo eso al final nos juzgará el Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y es que tenemos que mirar de estar llenos de la presencia y llenos de la palabra de Dios para poder hablar conforme a la palabra, conforme a lo que Él quiere. Amén. Porque si no, muchas veces hablamos simplemente de nosotros y de cosas que no tienen importancia. Tenemos que ser instruidos por el Señor en todo. Amén. Instruidos por el Señor en todo. 5 minutos más y ya acabo. ¿Sabéis que lo primero que necesitamos, y voy a insistir mucho en eso, es ser amantes de la palabra de Dios? Amantes de la palabra de Dios. Porque el que ama su palabra, ama a Jesús. El que ama su palabra, ama a Jesús. Y será instruido. Porque no te instruye el mundo te instruye para lo suyo. Estuviste en el colegio, escuchaste y fuiste instruido en historia, en física, en química, en matemática, en idioma, pero no te instruyeron en la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del mundo es una, la sabiduría de Dios es otra. La sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios es la que trae sabiduría a nuestras vidas para poder caminar rectamente. Y hoy en día lo que falta son valores. Los niños no tienen valores, la gente no tiene valores, no hay respeto, pero nosotros tenemos que ser diferentes.
como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Nosotros somos el ejemplo, somos columna, dice columna y baluarte de la verdad. El baluarte es el lugar donde se guardan las cosas. Nosotros somos columna, fortaleza y baluarte de la verdad. Y si la iglesia se corrompe, hermano, ya no hay luz en el mundo. Por eso tenemos que aprender a mantenernos fieles a la palabra y a lo que Él nos ha instruido y lo que Él nos ha hablado. Nos guste o no nos guste, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Amén. Vamos a orar y vamos a acabar esta reunión hoy un poquito más temprano.